Hola, ¿cómo están? En este video vamos a resolver uno de los ejercicios del parcialito. En particular, el número 2, donde tenían que decir si la fórmula que les compartíamos era válida, no válida, satisfactible o no satisfactible. Primero que nada, no es suficiente con decir que sea válido o no, hay que justificar la elección correspondiente de la propiedad que ustedes encontraron sobre esta fórmula. Y para eso hay diferentes estrategias. En particular, siempre que una forma sea válida, o sea, que una fórmula eh, sea considerada válida, tenemos que hacer la demostración en cálculo proposicional. Pero muchas veces podemos usar una estrategia de resolución en la cual nos podemos encontrar con propiedades de la fórmula desde la semántica. Esta estrategia, y es mi recomendación para ustedes al momento de encontrarse con este tipo de ejercicios, es comenzar con la tabla de verdad. ¿Eso qué significa? Agarramos la fórmula, la dividimos en sus subfórmulas y vamos generando la tablita de verdad para cada una de estas subfórmulas. En el caso que nos encontremos que todas las filas sean verdaderas, significa que la fórmula es válida y no es suficiente para justificar validez, pero van a tener información de interés para hacer la demostración. Entonces, si encontramos que al hacer la tabla de verdad todas las filas son verdaderas, sabemos que la fórmula es válida desde la semántica, pero tenemos que justificarlo desde la sintáctica, es decir, aplicando axiomas y teoremas del cálculo proposicional hasta llegar a true. En el caso de que cuando resolvamos la tabla de verdad encontremos filas en las cuales la fórmula es verdadera y filas en las cuales la fórmula es falsa, tenemos información muy importante. Primero, significa que no es válida, por lo tanto podemos encontrar una asignación de los valores de las variables donde la fórmula se hace falsa, por lo tanto es no válida, y además vamos a tener información para decir que la fórmula es satisfactible. ¿Por qué? Porque encontramos ciertas filas donde el valor de la fórmula es verdadero con ciertas asignaciones de las variables. Entonces, como recomendación, cuando se encuentren con este tipo de ejercicios donde tienen que decir si es válido o no, empiecen con tabla de verdad. La tabla de verdad les va a dar la información suficiente para poder dar los contraejemplos en el caso de que sea no válida y satisfactible, o darse cuenta que tienen que hacer la demostración correspondiente. Entonces, primero que nada, cuando nos encontramos con la fórmula, vamos a identificar las variables distintas que hay dentro de mi fórmula. En este caso tenemos tres variables diferentes, que son P, Q y R. Eso significa que vamos a tener un total de 2 a la 3, que es la cantidad de variables distintas, de combinaciones de valores true-false entre las fórmulas. ¿Cómo empezamos la tablita? Con las tres variables, P, Q y R. Vamos a tener 8 combinaciones, por ende 8 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y combinemos los valores para tener todas las combinaciones posibles. En mi caso, primero le asigno a la primera variable 4 filas verdaderas y después 4 filas falsas. A la segunda variable 2 filas verdaderas, 2 filas falsas, 2 filas verdaderas, 2 filas falsas. Y la tercera, una fila verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Eso me asegura tener todas las combinaciones de valores posibles en las tres variables. Y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es resolver la tabla de verdad. Vamos a empezar con las subfórmulas, ¿está bien? Vamos a empezar, en este caso tenemos una fórmula que está compuesta por dos equivalencias, una equivalencia de fórmulas. Vamos a empezar con lo que está a la izquierda de la equivalencia, que es P implica Q y R. Entonces tenemos a P, nos falta calcular Q y R. Entonces nosotros sabemos cuándo Q y R se hace falsa. Hay un solo caso en el cual el I de dos cosas se hace falsa y es cuando ambos, nosotros sabemos cuándo el I de dos cosas se hace verdadero, cuando ambos elementos son verdaderos. Entonces busquemos ese caso. Por ejemplo, cuando P y Q son verdaderos, Q y R son verdaderos también. Tenemos acá que P es verdadero, Q es verdadero y por lo tanto son verdaderos, pero acá ya empieza, tengo P verdadero, Q falso, entonces el I de dos cosas es falso, el caso siguiente también es falso porque tengo verdadero, falso, falso, true es false, false, true es false, false, false es false y falso, falso, falso. ¿Estamos? Entonces recuerden de recordar la semántica del operador I. Un dato interesante es saber el único caso en el cual se hace verdadero y es que cuando ambos elementos sean verdaderos. En ese caso buscan la tablita de eso y el resto son falsos. Tenemos ya entonces los componentes que corresponden
a Q y R, los valores de verdad de Q y R y de P. Por lo tanto, podemos resolver P implica Q y R. Y acá también es súper importante acordarse la tabla de verdad del implica. En realidad el implica hay un solo caso en el cual se hace falso, y es que es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, ¿qué queremos mirar? Los casos particulares en que P sea verdadero y Q y R sea falso. Entonces tengo P acá que es verdadero, Q y R verdadero, entonces esto es verdadero. Cuando P es verdadero y Q y R es verdadero, todo es verdadero. P en este caso es verdadero y en este caso Q y R es falso, por lo tanto todo esto es falso. P verdadero, Q y R es falso, por lo tanto es falso. P falso, ya sabemos que no importa que sea Q y R, va a ser verdadero. P falso, Q y R falso, el implica es verdadero, y así sucesivamente para cada una de las subfórmulas siguientes. Entonces ya tenemos resuelta la parte izquierda de la equivalencia. Ahora resolvemos la parte derecha de la equivalencia, que está compuesto por dos subformulitas, P implica Q, Q implica R, y después el O de las dos cosas. Entonces tenemos P implica Q, de vuelta recuperemos la semántica o la tabla de verdad y implica, solamente se hace falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Entonces veamos eso. Tengo P implica Q, verdadero, porque tengo P verdadero, Q verdadero, P verdadero en la segunda fila, Q verdadero también, esto se hace verdadero. P verdadero, Q falso, se hace falso. P verdadero, Q falso, se hace falso. P verdadero, Q verdadero, se hace, P falso, Q verdadero, se hace true. En este caso también, en este mismo caso también, ya el antecedente de ser falso nos anticipa que esto va a ser verdadero, y así para la última fila. Y ahora calculemos lo que nos está faltando, que es Q implica R. Entonces vamos a mirar Q, la variable Q y la variable R. Entonces, al igual que recién, el único caso en el cual se hace falso es cuando Q vaya a ser verdadero y R sea falso. Entonces buscamos Q verdadero, R verdadero, verdadero. Q verdadero, R falso, me da falso. Q verdadero, Q falso, R verdadero, me da verdadero. Si es Q falso, no importa lo que sea R, sabemos que es verdadero. Q verdadero, miramos R, también es verdad, true, verdadero. Q verdadero, R falso, tenemos la falsa. Q falso, perdona que se me tipió. Q falso, por lo tanto no importa, es verdadero el Q implica R, y en el último caso la misma situación. Entonces ya tenemos las dos subfórmulas que están a la derecha de la equivalencia. Ahora hay que calcular el O de las dos cosas. Y sabemos que un O se hace falso únicamente cuando sus dos elementos son falsos. Entonces las dos fórmulas que lo componen son falsos. En este caso, busquemos eso. Si al menos de uno de los valores de verdad de las fórmulas que forman parte del O es verdadero, todo el O de las dos cosas se hace verdadero. Entonces en este caso verdadero. Acá tenemos verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, true, verdadero. True, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Está bien? Entonces tenemos que siempre el O de estas dos cosas va a ser verdadero. Algo que pasó mucho en el parcialito es que terminaban acá y no resolvían la equivalencia, que es la fórmula completa, lo que nos da el valor de verdad que estamos esperando. Entonces vamos a terminar con la fórmula completa y el valor de verdad de la fórmula que queremos ver si es válida o no para los valores calculados. Y en ese caso nos interesan las columnas completas que están a la izquierda de la equivalencia. Nosotros lo podemos pintar de colorcito, así prestamos atención a esa. Lo voy a pintar acá de amarillo, así la vemos bien. Deme un segundito, así queda bien pintada. Y nos concentramos únicamente en esas dos. Y vamos a pintar esta, que es la que está a la derecha, de otro color, así nos concentramos en los valores específicos de esas. ¿Bien? Espera que pinte la tabla y no pinte el fondo. Ahí estamos. Entonces, miremos. Tenemos la equivalencia de dos cosas. Nosotros sabemos que, por la tabla de verdad de la equivalencia, cuando las fórmulas que forman parte de ese equivalente tengan el mismo valor de verdad, va a ser verdadero. Es decir, cuando las dos sean verdaderas, la equivalencia es verdadera. Cuando las dos sean falsas, la equivalencia va a ser verdadera.
Entonces, true equivalente a true, verdadero. True equivalente a true, verdadero. False equivalente a true, falso. False equivalente a true, falso. True equivalente a true, verdadero. True equivalente a true, verdadero. True equivalente a true, verdadero. Y true equivalente a true, verdadero. Entonces, ¿qué podemos decir? Las filas finales no todas son verdaderas, por ende ya sabemos que la fórmula no es válida. Tenemos al menos un caso en el cual asignamos diferentes valores de verdad a las variables que hace que la fórmula sea no válida. Pero también podemos decir que es satisfactible porque tenemos al menos un caso, en este caso 6, donde asignamos diferentes valores de verdad a las variables y la fórmula se hace verdadera. Entonces, ¿cómo justificamos esa respuesta? ¿Termina el tal de verdad y estamos listos? No, hay que justificar lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo voy a pintar acá en este caso las donde se hace verdadera la fórmula de color verde. Así ya me queda listo. Entonces, acá lo pintamos. Esta también es verdadera, pintamos toda la fila. Me faltarían estas 4, donde se hace completamente verdadero. Vamos a pintarlo acá. Vamos a esperar que se active el colorcito. Y vamos a pintar en rojo las 2 filas que se me hicieron falsas. Acuérdense que hay que ver la última, ¿no? O sea, la equivalencia. Que algo, eso fue raro porque faltó en algunos parcialitos. Entonces, ¿qué voy a decir? Y tengo que justificar. Mi fórmula, la fórmula, esperen que le ponga el tilde, es no válida, ya que cuando a las variables, me fijo las variables, P le asigno, acuérdense que este es el símbolo de asignar, fijémonos que vale P en el caso de que se hace falsa, en los casos verdadero. Q le asigno, la variable Q le asigno, nos fijamos, falso, y a R le asigno, veremos el valor de R, verdadero, la fórmula se hace falsa. ¿Estamos? Entonces, y puedo decir también que la fórmula es satisfactible y elegir una de las filas para las cuales se hace verdadero, por ejemplo la primera, ya que cuando P le asigno true, a Q le asigno true y R le asigno true, la fórmula se hace true. Entonces, de esta forma estamos justificando correctamente porque estamos dando los contraejemplos que nos permiten decir cuándo la fórmula se hace falsa, por lo tanto es no válida, y cuándo la fórmula se hace verdadera y por lo tanto es satisfactible. ¿Estamos? Muy importante eso. O sea, si ustedes hacen solamente la tabla de verdad y no justifican, el ejercicio no está correcto. Pero si hacen la tabla de verdad, señalan la fila, por ejemplo, y especifican por esta fila y esta asignación, la fórmula es no válida, ya que finalmente se hace false, y para esta asignación corresponde que la fórmula sea considerada satisfactoria, también es suficiente. Entonces, el ejercicio se completa de esta forma. ¿Qué hubiese pasado si todas las filas son verdaderas? Bueno, ustedes ya tienen la información suficiente para empezar a hacer la demostración. En este caso, no es necesario demostrar nada porque la fórmula es no válida y es satisfactible. Entonces, muy importante tener en consideración estos puntos o esta estrategia para resolver este tipo de ejercicios. Siempre que les aparezca decidir si es válida o no válida, primero empiecen con la tabla de verdad. Eso les va a dar los contraejemplos necesarios para demostrar, para justificar no validez y satisfactibilidad, o en el peor de los casos van a tener la tabla completamente con true para tener que empezar la demostración. Bueno, hasta acá llegó el video del momento, espero que quede claro y nos vemos la semana que viene.